En el anterior video lo que habíamos aprendido era qué eran los forms, cómo poder utilizarlos, cómo poder registrar, crear en todo caso, un form basado en un modelo, es decir, un model form. Lo habíamos utilizado y habíamos aprendido y creado nuestra vista para registrar un nuevo autor. Ahora, ya que tenemos el registro y aprovechando que estamos haciendo como un CRUD básicamente, que es crear, registrar, listar y actualizar, y eliminar, en este caso, registros, vamos a hacerlo utilizando los mismos forms. Vamos a aprender cómo podemos, en este caso, no registrar, sino editar como tal un autor que ya existe, por ejemplo. Entonces, para eso vamos a dirigirnos a autor y aquí vamos a colocarle un opción en la tabla, opción, y aquí tenemos que colocarle un TD que haga referencia en este caso a un href que hace referencia en este caso a editar. De esta manera. La URL todavía no la coloco porque todavía no tengo nada básicamente de esa URL. Si yo recargo, tengo aquí la opción editar. Entonces, ¿cómo yo haría en este caso para poder proceder a la edición? Es bastante sencillo. Lo que tengo que hacer en este caso es primero crearme una vista. Lo que haga en este caso sea lo siguiente. Tomar en este caso la instancia de ¿qué? Del autor en cuestión, el ID en este caso que reciba como parámetro el ID, porque necesito saber cuál es el autor a modificar. Luego de tomar el ID, voy a tomar este ID, voy a obtener su instancia en la base de datos y tengo que pintar la información de esta instancia en mi HTML. Y para esto nos vamos a ayudar de los forms. Y ahorita vamos a ver cómo. Así como tenemos autor create, vamos a crearnos aquí def autor, en este caso update. Vamos a decir request y vamos a decir que necesitamos un PK. Por defecto lo voy a colocar en none como valor inicial, pero este PK va a hacer referencia a la clave primaria de nuestro modelo autor, que aquí no lo tiene explícitamente, pero Django automáticamente le coloca una clave foránea de tipo entero autoincremental a todo modelo como tal o a toda tabla como tal. Entonces aquí lo que tengo que hacer es primero traerme el autor en cuestión, que va a ser igual a autor.objects. Y aquí tengo dos opciones. Vamos a hablar de ambas opciones y aquí es un tema que hay que explicarlo porque hay que conocerlo. Tenemos dos opciones para poder obtener instancias, en este caso una sola instancia de un modelo en específico. Tenemos que podemos utilizar el .get, donde podemos decirle que el PK sea igual al PK, y esto lo que me va a traer es lo siguiente, me va a traer el autor que coincida con esta condición. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que hay un caso especial como tal, alguna consideración cuando utilizamos el .get. El .get lo que va a hacer es, si bien va a buscarnos la instancia que corresponda a la condición que tengamos aquí, pero en caso no lo encuentre, esto va a generar un error. Al generar un error, no es que nos va a pintar en este caso, no es que nos va a volver a pintar la pantalla, etcétera, sino que tenemos que manejarlo con una sentencia de try catch, en este caso try except, como quieren llamarlo. En este caso un try except para manejar la excepción de que el objeto no existe en este caso. Eso es con respecto a get, que lo vamos a ver en este momento. Miren, yo voy a ponerlo de esta manera y simplemente voy a hacer un return render. Vamos a decirle que el render, recuerden que necesita request. Voy a utilizar en este caso el template core update autor .html y simplemente voy a mandarle como contexto el autor, por ejemplo, en cuestión. Listo. Voy a crearme una URL que haga referencia a este autor. En este caso tiene que ser un update autor y aquí necesitamos colocarle el PK o la clave foránea o en este caso el parámetro que estamos recibiendo en la función. ¿Cómo es que se crea o cómo es que pasamos aquí un atributo? Abrimos y cerramos signo de mayor y menor y aquí colocamos primero el tipo del campo entero y el nombre del campo PK.
de esta manera. Y aquí hace referencia a autor update de esta manera. Entonces yo ya tengo que aquí mi vista en mi listado de autores tendría que ser /autor. No, aquí es update-autor / aquí tengo que colocar el pk autor.id y listo. Esto sería la URL que yo estoy creando, que es esta URL de aquí, update-autor, etc. Vamos a recargar, vamos a ver el servidor si está todo correctamente aquí. No se ha terminado de actualizar, vamos a detenerlo, vamos a volver a ejecutar aquí el Python manage run server. Ya se ejecutó, voy a recargar y todo funciona sin ningún problema. Si yo hago clic, por ejemplo, en el primero, le voy a editar y me sale el error de que el autor no existe. En este caso es correcto. En este caso me está saliendo no que el autor no existe, sino que el template de autor no existe. ¿Por qué? Porque aún no lo he creado. Hasta ahí vamos muy bien. Recuerden, este error fue el que nos salió anteriormente cuando estábamos haciendo el de crear, que hace referencia a que no existe el template, que aquí te lo dice muy claro. Pero fíjense que si yo en este caso digo que aquí en vez de pintar el ID del autor, yo voy a pintar un número que a mí se me ocurre, simulando un ID que no exista o que nos pasen manualmente en la URL un ID que no exista. ¿Por qué? Porque aquí tengo esto y aquí tengo autor 2. Pero yo puedo modificarlo directamente aquí. Para no modificar el código, voy a modificarlo aquí. En vez de poner autor 2, voy a poner autor 20. Voy a darle enter y esto me va a salir o me va a dar como resultado un error diferente que dice autor, la consulta que está haciendo referencia al autor no existe. Y nos está haciendo referencia aquí, miren, línea 44, autor es igual a autor.objects.get, pk igual pk. Algo que también quería mostrarles, aprovechando este ejemplo, estamos aprendiendo varias cosas en este video, es que cuando nos muestra algunos errores Django aquí directamente en la pantalla, en el navegador, o también en consola, porque en consola nos está mostrando el mismo error y también nos está indicando la misma línea en este caso y nos está haciendo referencia a dónde está el error en específico. Hay varios casos y situaciones de errores en los que Django nos va a decir exactamente la línea, la función, como aquí me lo está diciendo, la ruta del archivo de dónde está encontrando el error. No siempre va a pasar y va a suceder que nos lo va a mostrar, pero la mayor cantidad de veces va a ser así. A no ser que ya estamos trabajando diversas funcionalidades que son un poco más complejas, donde no nos va a mostrar exactamente. Pero al menos en cosas un poco más sencillas, siempre o casi siempre nos va a mostrar dónde es que está el error. Esto es lo que le quería mostrar, que cuando utilizamos get y la consulta no existe, nos sale genera un error y hay que hacerlo o manejarlo con un try s, por ejemplo. Aquí sería un try y aquí tenemos que colocar un s para ver el error, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es por Python, pero existe otra manera. Aquí hacer un filter como tal que me traiga todos los autores, ya no es el autor sino todos los autores. Recuerden que la terminología utilizada cuando tenemos .get es tráeme el autor, o sea, tráeme el objeto que coincida con esta condición. Tráeme el objeto, haciendo referencia a un solo elemento. Pero si hacemos un filter, la cosa cambia, porque aquí cuando escribimos un filter decimos tráeme los elementos, en este caso tráeme los autores que coincidan con esta condición. Y de todos ellos, tráeme el primero. ¿Por qué hacemos esto? Porque si filtramos por un ID, por una clave primaria, obviamente el resultado va a ser una lista de un solo elemento. Y el .fill lo que está haciendo es obtener el primer elemento de esa lista. Y que nos va a dar como resultado un solo elemento, un solo objeto que cumple la condición. Esto a simple vista es lo mismo que get, pero si yo lo dejo de esta manera y yo aquí recargo, ven que estoy con el ID 20 que estoy pasando que no existe. Yo recargo, vuelvo al error del template. Ya no me sale el error de que
la consulta no existe o está errada, sino no está generando un error como tal. Y esa es la diferencia, que cuando utilizamos un punto filter y un punto first, en este caso, esto no genera un error, genera que a esta variable se le está asignando un valor de none porque no existe el resultado de esta consulta, en este caso, no genera un error. Punto get, en este caso, sí lo genera. Ahora la pregunta salta automáticamente. ¿Cuál es mejor? ¿Punto filter o punto filter punto first o punto get? La manera más óptima como tal y la recomendada si quieres obtener un solo elemento por su clave primaria, en este caso, es utilizar el punto get y manipular, en este caso validar la excepción cuando no existe. Esa es la regla y eso es lo más eficiente como tal. Que en grandes cantidades de datos lo vas a notar. Cuando son pequeñas cantidades de datos no lo vas a notar. Pero en pequeñas sí. Por eso. Teniendo esto en cuenta, vamos a dejarlo aquí con el punto get. Que ya les estoy explicando, ya les expliqué la diferencia. Y yo voy a dejar esto aquí. Vamos a irnos al navegador. Vamos a colocar aquí como estaba correctamente. Que es el número 2. Y listo, tenemos que el template no existe. Vamos a crearnos el template. Update autor.html. Listo. Tenemos aquí update autor. Entonces ahora si yo voy aquí al navegador y recargo, ya esto existe, es un template vacío. Pues vamos a crearnos una similitud con el de crear. Básicamente vamos a ponernos aquí y listo. Pero aquí es edición de autor. ¿Tenemos un formulario? Sí, pero pues, no tenemos como tal un autor form, nada por el estilo. Lo dejamos de esta manera, vamos a recargar y ya está. Pero aquí yo puedo decir edición de autor y he mandado el autor, el objeto. Recargo, edición de autor, aquí arribita lo pone, Oliver Sandoval 27 porque es el que puse. Ahora, ¿cómo pinto la información aquí? Hay varias maneras. Podríamos ponernos a escribir manualmente todo el HTML que corresponde a cada uno de los valores del autor. Y también en este caso, poner de forma correspondiente cada uno de los campos que requiere. Es decir, yo puedo poner un input de tipo texto, cuyo valor, por ejemplo, sea autor.name. Yo recargo aquí y ven que aquí me aparece. Porque tengo el objeto y con el objeto como tal, pude llenando cada uno de los campos. Pero como les mencioné al inicio del video, vamos a hacer esto utilizando los forms y van a ver que es súper sencillo. ¿Por qué? Porque yo puedo llamarme a mi autor, puedo crear una variable que se llame autor form, voy a ponerle autor form de esta manera. Ahora un datito. No estoy poniendo el try except aquí al punto get porque lo vamos a hacer más adelante. Para que no mezclar tantos conceptos como tal y no confundirlos de esta manera ahorita. Más adelante vamos a ir modificando cada una de las funciones, agregando una que otra cosita que le pueda estar faltando, así que tranquilos. No es que no lo quiera colocar, no es que no sepa cómo colocarlo, no es que no les quiera mostrar cómo se hace, nada por el estilo. Simplemente es porque vamos poco a poco y no hay que estar poniendo todo de golpe, ya que vamos por algo, es un curso poco. Aquí a autor form nosotros podemos enviarle algo. Bueno, todo for basado en un modelo tiene un atributo llamado instance, que hace referencia a la instancia de un objeto de la base de datos. Y si le pasamos este objeto, lo que va a hacer Django automáticamente es tomar cada uno de los atributos de este objeto que hemos cedido de la base de datos y asociarlo a su campo HTML correspondiente que le está generando con el form. Básicamente lo que estábamos haciendo aquí cuando estábamos escribiendo nosotros el HTML y poniéndole cada uno de los valores del objeto. Sin embargo, Django lo puede hacer por nosotros. Y luego simplemente tenemos que mandar este autor form aquí al contexto. Miren, vamos a hacer esto así.
Yo voy a hacer esto aquí, author form. Y ahora, aquí yo voy a pintar el author form. Si ahora yo voy aquí a mi navegador y recargo, ven que tengo el formulario como tal, nombre, apellido, edad, con cada uno de los campos rellenados del objeto como tal. Vamos a irnos a otro, por ejemplo, este que hice primero, segundo, 45. Le doy a editar y ahí está, primero, segundo, 45 sin ningún problema. Y ven que aquí estamos validando y estamos pintando toda la información utilizando los forms, pero sin, en este caso, escribir nosotros manualmente el HTML. Ahora, aquí hay un pequeño disclaimer como tal. Solo estamos pintando el contenido HTML. No lo estamos guardando, no lo estamos incrustando dentro de un form como tal de HTML para guardar información, etc. Así que aquí faltan algunos pasos, pero ya vamos en proceso y ya esto va teniendo más forma. Así que ya en el siguiente video vamos a completar esta función. ¿Para qué? Para ver y contar cómo funciona, etc. Y cómo termina estando la función como tal.